Contratas a alguien brillante. Lleva un tiempo trabajando contigo, un año, aprende tu negocio, aprende de tus clientes, lo que funciona, de lo que no funciona. Y llega un día y esa persona se va de tu compañía. Se va de tu compañía y se lleva todo el conocimiento que tenías acumulado en él. Y vuelves a empezar de cero. Bien, pues algo similar está pasando con tu empresa cuando estás utilizando modelos de inteligencia artificial, solo que hay una diferencia importante. Con una persona, al menos sabes que el conocimiento que ha acumulado se lo lleva. Pero es que con la IA el problema es que muchas empresas todavía no se han dado cuenta de que están acumulando conocimiento en ella. En el vídeo anterior, que te dejaré en los comentarios, se explicó lo que es el concepto de la deuda cognitiva organizacional, es decir, lo que la empresa está dejando de retener por cedérselo a otros. Y definimos e introducimos la solución llamada soberanía cognitiva organizacional, es decir, yo soy el dueño de aquello que se está generando. En este contenido, en este episodio, vamos a poner el foco en este concepto, en el concepto de soberanía. Y vamos a ir a lo práctico y a lo real. Es que he participado en varios proyectos que entienden el valor de los datos, pero sin embargo muchos proyectos de empresa no se han dado cuenta todavía del valor que tiene el conocimiento y el pensamiento de sus equipos, y eso es un activo brutal. Lo bueno es que estos errores que están cometiendo las empresas pues siguen más o menos un patrón, y en estos minutos te voy a comentar cómo es ese patrón y cómo poder evitarlo. Venga, vamos allá. Pongámonos en situación. Bloque 1. El error que comete casi todo el mundo. Imagínate que tu empresa vas a ejecutar un proyecto de inteligencia artificial. Y estos proyectos pues normalmente empiezan mapeando los procesos, es decir, estudiando cuáles son los procesos que se ejecutan en los distintos departamentos de la empresa. Esos procesos al final se descomponen en una serie de tareas y para cada una de esas tareas pues hay tareas que pueden ser ejecutadas por inteligencia artificial porque permiten una capacidad de análisis, de automatización de velocidad que aumentan nuestra productividad, y parte de esas tareas tienen que ser ejecutadas por personas que aportan juicio humano y propósito. Bien, esto ya es complejo. Cuando hacemos un proyecto de inteligencia artificial, mapear esos procesos, descomponer los procesos en tareas y ver qué tareas ejecuta la IA y qué tareas ejecutan las personas, eso ya en sí mismo es complejo. Sin embargo, dentro de unos meses, la ejecución, tú ejecutas todo ese proceso y no hay problema. Se ejecuta, funciona y aumentas tu productividad. El problema no es de ejecución. El problema es que todo lo que el sistema está aprendiendo, los criterios, los patrones sobre decisiones, lo que funciona en tu sector o lo que funciona con tus clientes, eso que el sistema está aprendiendo de esas conversaciones, no se está quedando almacenado en tu compañía, sino que vive en empresas de terceros. Estamos hablando en empresas como OpenAI, Anthropic o Google. Entonces, si yo no tengo todo ese conocimiento, los estilos de decisión, el estilo de pensamiento, si cambio de proveedor, si paso de Claude a Gemini, pues todo eso lo estaré perdiendo. Mirad, esto es lo que pasó hace relativamente poco, hace muy pocas semanas. La fintech argentina Velo, bueno, pues fue una de esas empresas que Anthropic, por error en Estados Unidos, sacó de su plan business. Sacó a 60 empresas y Claude sacó a estas 60 empresas de su plan business por error, no permitiendo que pudiese funcionar sus equipos dentro de Claude. Bueno, pues como la empresa Velo lo define, fueron 15 horas donde todos sus equipos de trabajo no podían ejecutar sus flujos de trabajo. Junto con Claude, Claude los sacó de aquí, alcanzaron el máximo de tokens permitido y se encontraron con 15 horas donde no pudieron trabajar. Eso es dependencia del sistema, eso es dependencia de la IA. Entonces, esto es lo que tampoco nos puede llegar a ocurrir. Fíjate en el gráfico que te paso por pantalla. Estamos hablando de una serie de usuarios que pueden ser compañeros tuyos, compañeros de equipo, compañeros de sección que trabajan para la empresa. Estos compañeros, en el uso de las distintas IAs, están aportando su conocimiento, ideas, preguntas, su contexto, están subiendo documentos. Además, estos usuarios, en la interacción con las distintas IAs, están transmitiendo su criterio, sus preferencias, su forma de razonar y de decidir. Es decir, está acumulando experiencia a través de las distintas iteraciones que hacemos con las IAs
Y esta experiencia, este conocimiento, este estilo de pensamiento, lo estamos cediendo a ellas. Y ellos capturan ese conocimiento, aprenden el estilo y hacen una ventaja competitiva de todo eso que están acumulando. Entonces esto les sirve a ellos, pero no te sirve a ti. Si el aprendizaje de tu sistema de agentes vive en los modelos de IA como GPT-4, como Claude, ese aprendizaje no es tuyo, es de ellos. Aquí la pregunta correcta no es ¿cómo hago que mi gente en el uso de la IA o que mis sistemas de agentes sean más inteligentes? No, la pregunta es otra. La pregunta es ¿dónde se está almacenando el conocimiento y el estilo de pensamiento que mi gente está cediendo a través de la interacción con la IA? La mayoría de las empresas no saben responder a esta pregunta. Te digo otra cosa, es que la mayoría de las empresas no se han parado a pensar en esto todavía. Entonces, entramos en el bloque número 2, el test de soberanía. Si mañana cambias de GPT-4 a Claude y a toda tu gente le dices que cambie de GPT-4 a Claude, ¿la gente puede seguir trabajando igual? Te digo otra, si lo que tienes dentro de tu empresa es un sistema de agentes de IA y cambias el modelo, ¿el sistema de agentes de IA empieza de cero o sigue más o menos igual? Bueno, si la respuesta es que todo sigue, que hemos perdido el trabajo con la IA y tenemos que empezar a cero, si la respuesta es que ha cambiado, pues lo que tienes es dependencia del modelo. Y además tienes dependencia del modelo disfrazada de arquitectura. Pero eso significa una cosa, y es triste, pero significa que estás acumulando conocimiento y pensamiento que estás cediendo gratis a estas empresas de tercero. Imagínate un agente de selección de personal, ¿no? En tu empresa habéis acometido un agente de selección de personal que ayuda a los recruiters a buscar información, a buscar candidatos y a evaluar sus currículum. Lleva 6 meses trabajando con ese sistema y el propio agente parece que funciona cada vez un poquito mejor porque parece que aprende. Sin embargo, llega un día que te han cambiado las condiciones, Claude se ha convertido en un proveedor muy caro, no te lo puedes permitir y tienes que pasar a proveedores más económicos de IA. Y cambias de proveedor. ¿Empiezas otra vez a trabajar desde cero? ¿Esos 6 meses que has trabajado con el modelo en criterio acumulado son perdidos? Bueno, pues entonces aquí el test de soberanía lo tienes claro. Estás cediendo conocimiento y pensamiento a otros que tú no estás acumulando. Y ahí hay un problema que resolver. Entonces, las empresas que tienen soberanía cognitiva, que es el concepto de que tú tienes que ser el dueño de ese conocimiento y de ese estilo de pensamiento, las empresas que tienen soberanía cognitiva son las que almacenan esa información ellos, antes de cederlo a Claude, antes de cederlo a ChatGPT. La pregunta es, venga, ¿cómo lo hago? ¿Cómo capturo ese conocimiento para que sea mío, para que sea un activo mío y no se pierda? Pues mira, entramos en el siguiente bloque, que es el bloque de las capas de la soberanía cognitiva organizacional. Muy sencillo, ¿vale? Nada técnico. La primera pregunta que te tienes que hacer es ¿qué está pasando? Tenemos que poder almacenar y registrar prácticamente todo lo que la gente hace, lo que tus trabajadores o lo que tus compañeros hacen con cada decisión o con cada iteración que hacen con la IA. Es como si fuera un cuaderno de bitácora. Es decir, no aprende nada, la primera capa no aprende nada, pero solamente lo registra todo. No aprende, no filtra, no generaliza, pero todo lo guarda. Bien, ya hemos guardado nuestras conversaciones con la IA. ¿Cuál es la siguiente capa? Pues la capa número 2. Tenemos que pensar en qué merece la pena recordar. Entonces, de todas esas conversaciones que hemos tenido y que nuestra gente ha tenido con la IA y que están registradas en la capa 1, de todas ellas, pues entre el 15 y el 30% es conversaciones, iteraciones de las cuales quizás tengan cierto valor de aprendizaje. Entonces, alguien o algo debe seleccionar qué es lo que vale la pena guardar. Guardar aquello que potencialmente tiene un aprendizaje, un valor de aprendizaje. Y guardamos esas conversaciones. Solamente el 30% de las conversaciones tienen valor de aprendizaje y tienen valor real para el futuro. Ahí entramos en la capa número 3. ¿Qué hemos aprendido de verdad? Bueno, pues de esas
líneas de conversación que tienen realmente potencial aprendizaje, tenemos que sacar patrones. Tenemos que sacar patrones donde realmente algo se ha ocurrido varias veces, quizás sea un patrón de comportamiento. Es decir, como en el caso de antes, si un recruiter ha tenido que desechar varios currículum por el mismo motivo, ahí hay un patrón de aprendizaje. Y eso forma parte de esa capa número 3. Es decir, la capa número 3 está formada por patrones de aprendizaje de mi gente en las conversaciones con la IA. Y así entramos en la última capa, que es la capa número 4, que debe de recoger aquello que hemos decidido de verdad. Es decir, debe recoger una serie de principios constitucionales de la empresa. De todos esos patrones, al final la empresa sabe lo que hace y lo que no hace. Y está refrendado por las iteraciones de todo mi equipo en su uso de las IAs. Es la constitución organizacional, es decir, son los principios generales de la empresa. Y todas estas 4 capas se hacen solas, simplemente de haber recogido bien la iteración de mis equipos con la IA. Pues fíjate ahora en el siguiente esquema cómo ha cambiado la cosa. Tengo una serie de usuarios que están utilizando IAs, pero antes de pasar a ChatGPT, Claude o Gemini, hay algo entre medias, que es un sistema de agentes propios. Ese sistema de agentes propios son esas 4 capas que antes te decía. Esas 4 capas realmente lo que están haciendo es almacenar conocimiento, almacenar estilo de pensamiento, experiencias. Un activo intangible brutal. Tenemos una herramienta más potente que nunca para poder retener el conocimiento de nuestra gente, de nuestra organización. Y es que retener el conocimiento ha sido siempre un problema de antaño, de muchos años. Pero parece que ahora, con la inteligencia artificial, sí que podemos hacer de ese conocimiento un activo propio del cual la organización tenga más valor que antes. A esto te quiero añadir una segunda lectura, y es que nadie está pensando en lo siguiente. Mira, si tenemos un sistema de agentes, en el modelo tradicional, donde yo estoy usando la IA sin nada más, directamente uso a Claude, directamente uso a Gemini, directamente uso a todas estas IAs, bueno, pues yo les estoy transfiriendo a ellos una serie de conocimiento y estilo de pensamiento. Bien, y eso me van a ayudar a mí a tomar decisiones. Pero si yo no retengo eso, si yo no retengo ese conocimiento y estoy utilizando modelos de IA para retenerlo de forma correcta, pues quizás estaré incumpliendo una ilegalidad que también tenemos que tener en cuenta. Y es que Europa tiene un sistema normativo que se llama EU-IAT, que recoge cuál es el nivel de exposición que la empresa tiene a la IA por haber incorporado modelos o sistemas de agentes. Y esa normativa recoge que debemos, a las decisiones que la IA nos dice, debemos darle una explicabilidad documentada y que la tenemos que cumplir. Y si no la cumplimos, pues que conlleva sanciones. Entonces, para todas aquellas empresas que tengan sistemas de agentes incorporados dentro de su sistema y no lo tengan bien desarrollado, bien diseñado, con una buena arquitectura, ese sistema de agentes propio te va a dar una serie de recomendaciones que pueden estar sesgadas. Y esto puede incurrir en una serie de problemas legales y por lo tanto de sanciones si no soy capaz de explicar por qué ese sistema me dijo lo que me dijo. Entonces, vamos al bloque último. Lo que tienes que exigir a cualquier proyecto de IA. Si tu empresa está justamente en esos momentos, si tú eres parte responsable de ese proyecto de inteligencia artificial que está acometiendo la empresa, la primera pregunta que debes hacerte es: ¿dónde vive el conocimiento que la gente acumula? Ese conocimiento tiene que vivir en infraestructura propia de tu organización y no ceder ese conocimiento solamente a terceros. Está claro que al final tienes que usar los modelos de Gemini, ChatGPT o de Claude, pero antes de llegar a ellos, tú tienes que poder acumular ese conocimiento. La segunda pregunta sería: ¿quién valida lo que la gente aprende? ¿Con qué frecuencia y con qué criterio? Esto es la figura de la persona humana en lo que llamamos el human in the loop. Es decir, tiene que haber una persona humana, un juicio, un criterio humano que decida últimamente estos patrones que ha aprendido
el sistema de inteligencia artificial son válidos y pasan a memoria constitucional. Pero no todo lo que aprende la gente será válido. Entonces aquí tiene que haber una persona humana dentro del loop, dentro del aprendizaje, que diga lo que está bien aprendido y lo que no. Y luego la última pregunta, la pregunta número 3, es: ¿podemos cambiar de modelo de IA sin perder lo que la gente sabe? Bueno, pues si no puedes hacerlo es que no tienes soberanía. Un sistema de agentes de IA dentro de una organización está bien diseñado en su arquitectura cuando cambiar de Claude a ChatGPT no implica absolutamente nada. Sigues teniendo el mismo conocimiento, sigues teniendo el mismo sistema de aprendizaje y no empiezas desde cero. Solamente has cambiado de proveedor del LLM. Y eso, dentro de unos pocos meses o un año, será un commodity. Que uses Gemini, que uses Claude o que uses ChatGPT, si lo tienes bien diseñado, tiene que ser un commodity. ¿Qué más da? Todos más o menos te van a responder. Más o menos te van a responder con la misma calidad. Por lo tanto, una empresa que no posee el conocimiento que sus agentes han acumulado es una empresa que está cediendo inteligencia a un tercero. Si te haces bien la pregunta de autodiagnóstico a tus equipos, ¿sabrías la respuesta que ellos te darían? ¿Sabías o sabrías decirme cuáles son las respuestas a ese autodiagnóstico? Bueno, si me lo pones en comentarios, te leeré. Nos vemos en el siguiente vídeo.